comandante de la SAT, Marco Díaz, señaló que el presupuesto 2021 se realizó técnicamente, de acuerdo al crecimiento del Producto Interno Bruto, las importaciones y exportaciones. Con estas cifras ven viable alcanzar los 61.426 millones de quetzales de recaudación para el año entrante, por lo que descartó que el presupuesto contemple un alza en impuestos. El proyecto de presupuesto no contempla ninguna reforma tributaria, se va a alcanzar con lo que actualmente ya tenemos. Yo lo que manifesté es que si se quiere subir la tributación habría que empezar por pensar en algunos impuestos específicos, pero de momento no hay ningún proyecto y el proyecto de presupuesto no contempla ningún cambio en impuestos. Aunque Díaz señaló que no será un tema que pueda descartarse para los próximos años, para financiar de mejor manera el presupuesto. Yo le diría que para financiar el presupuesto del año entrante no es necesario, eso sería si queremos mejorar hacia el futuro. Yo creo que un tema que sí debe preocuparnos a los guatemaltecos es que no podemos seguir con un déficit tan grande. Creo que tenemos que tomar medidas para empezar a bajar el déficit de 4.5 a 2.2, 1.9 para volver a estabilizar la macroeconomía. Y eso es lo que tiene que discutirse más adelante. Bueno, qué tema, ¿verdad? Porque siempre hablar de impuestos nos hace pensar en qué es lo que va a pasar. Vea por favor los siguientes datos, porque vamos a analizar todos juntos. Y es que, Sandy, para la economía de la mayor parte de los guatemaltecos, lo más conveniente, obviamente, es que no se aumente la carga tributaria actual. El presupuesto previsto por el gobierno de Guatemala para el año 2021 por primera vez podría alcanzar los 1.000 millones de quetzales en caso de que fuese aprobado por el Congreso de la República. Y esto significa algo, necesitará una fuente de financiamiento o en todo caso varias. Sin embargo, recordemos que una parte de este presupuesto va a ser cubierto a través del endeudamiento bajo la modalidad de préstamos y bonos que lo van a financiar. Consecuentemente, no se descarta por el momento por parte de la SAT que para el año 2021 no se aumentará el monto a pagar en conceptos de impuestos concretos y específicos como el impuesto al combustible y el impuesto al cemento, pero sí advirtieron lo siguiente, es decir, parece ser que es un momento, dicen, oportuno a efecto de empezar a pensar y a discutir si hay que elevar o no esa carga tributaria. Particularmente yo creería que no, hay que buscar otras alternativas. Alternativas como por ejemplo fortalecer los operativos y también el tema de la transparencia, las operaciones en las distintas aduanas a fin de poder de esta forma también entonces incrementar la recaudación, Julio. Son algunas de las acciones que te diría se podrían empezar a ver, pero aparte también buscar la forma de atraer más contribuyentes, porque hay que mencionar algo. Hay varias personas que no están pagando impuestos y deberían hacerlo. La base tributaria está incompleta, es decir, no todos los que deberían de pagar los impuestos lo están pagando. Aparte de eso, muchos de los impuestos se nos están escapando, precisamente así, fácilmente a través de acciones delictivas ya prácticamente como el contrabando, ¿no? Entonces hay formas, hay medios por los cuales precisamente esto puede pasar. Y por supuesto siempre va a haber, y esto es en todo país latinoamericano, aquellos que se pasan de listos simple y sencillamente tratando de evadir los impuestos de la manera más impune y descarada posible. Ahí es donde hay que prestar toda esta atención. Sin duda alguna, Julio, porque sabemos entonces que si se incrementan los impuestos, quienes van a pagar siempre las consecuencias o quienes van a sentirse un poco más apretados también incluso claro, en el tema económico. Exactamente, serán las personas que en este momento están cumpliendo y ahí ojo, porque podría crear incluso un efecto contrario en el sentido que las personas que en este momento están contribuyendo, puede existir incluso un número que, bueno, prefiera buscar la manera de evadir también ese pago de impuestos y traer más repercusiones, claro, Sandy, probablemente. Porque es que recuérdate que al final de cuentas el guatemalteco común, como lo eres tú, como lo es tu servidor, como lo es usted que nos está viendo en casa, con cada compra que realiza ya está pagando impuestos, con cada factura que extiende está pagando impuestos, con cada situación que usted va a adquirir automáticamente paga los impuestos, hace un documento legal, paga los impuestos correspondientes, adquiere un vehículo, un bien inmueble, una casa, lo que sea, paga los impuestos. Entonces realmente aquí es donde parece que no hay un equilibrio en esa base tributaria, ¿no? Efectivamente, y es ese punto que entonces las autoridades, tanto de la SAT como del Ministerio de Finanzas, deben de una forma en conjunto también buscar la manera de cómo ir fortaleciendo también la recaudación tributaria, Julio, porque lo que sí es cierto es de que se necesita entonces buscar esos planes que sean efectivos para poder financiar el presupuesto, en especial cuando para el próximo año se está pidiendo una mayor cantidad de recursos para el tema de la recuperación económica, situación que también es importante
importante, Julio, ante la situación y el contexto en el que estamos actualmente. Eso es correcto. Yo lo que he escuchado varias veces del ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie, es el hecho de que no se va a aumentar los impuestos. De hecho, esto es algo realmente con lo cual ha venido trabajando y diciéndolo el gobierno. Esperemos entonces que esto se cumpla, pero aunque hayan mesas técnicas, esperemos que se encuentren esas soluciones alternas. Ahora, hay más datos y Sandy, por favor, preséntalos para ver qué es lo que vamos a analizar sobre este tema en este momento. Claro, Julio, porque el ciudadano común paga impuestos de manera constante, y lo repetimos, es recurrente con cada compra entonces de producto de primera necesidad, por ejemplo, que realice. Esto contrasta con el hecho de que aparentemente existe una menor carga tributaria del Estado guatemalteco con relación a otros países latinoamericanos. Sin embargo, es recurrente también el no llegar a la meta de recaudación fiscal por la alta evasión de impuestos que existe en nuestro país y por problemas cada vez más grandes como el contrabando. Otro factor al que hay que prestarle mucha atención, Julio. Quizás uno de los aspectos a evaluar por la SAT sea el aumentar la base de datos fiscales y mejorar así también el sistema de recaudación recuperando los impuestos no pagados, porque eso también es muy importante. Llegar a una conciliación entonces con quienes han estado también pendientes, porque recordemos, hay deudores con la SAT. Sí, y ahí puedes tener algunos métodos alternos como hacer algunos descuentos, algún tipo de amnistía para captar parte de esos recursos y no perderlos todos, que al final de cuentas eso es lo que está pasando, ¿no? Ese es un buen punto. Mira, una amnistía fiscal desde el 2012 que no se realiza. Exacto. Y en ese tiempo también funcionó, según dan a conocer las autoridades, porque obviamente puso al día a varios contribuyentes que pues obviamente tenían pendientes, y recordemos que a veces la gente piensa, bueno, tengo pendientes con la SAT, mejor no voy porque de plano saber ni cuánto me va a tocar que pagar, y no se dan cuenta también que mientras más pasa el tiempo, esa cantidad va aumentando, entonces... Y no lo van a pagar. Podría ser una solución, fíjate. Mejor pensar en una alternativa de estas que haría un borrón y cuenta nueva. Dirás, ¿se perdió eso que no se pagó? Sí, claro que sí, pero se va a ganar el hecho de que se siga pagando a partir de ahora. Aparte, y ya para concluir este tema, el decir que se va a aumentar, que no se va a aumentar, por ejemplo, el impuesto al combustible, es algo altamente positivo, porque aumenta el combustible y aumenta automáticamente todo, porque los productos se van a trasladar y transportar, ya sea por barco, ya sea por avión o ya sea por tierra, y siempre van a utilizar combustible. Seguimos con la información. Y en otra información, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones se pronunciaron respecto a los últimos daños que se han registrado en el libramiento de Chimaltenango. Ellos aseguran que esta obra aún no se ha recepcionado. Bloquearon las tuberías, eso lo estaba provocando esas inundaciones que se han visto. El día de ayer pues empezaron las pláticas y esperamos pues la siguiente semana estar avanzando para buscar alguna solución y pues tampoco afectar a los vecinos, alguna colocación de algunas tuberías para que podamos solventar ese inconveniente, que la vía esté expedita y que también los vecinos pues estén tranquilos con que no se les va a provocar ningún daño a sus terrenos. Mire, de hecho el proyecto no se ha recepcionado aún, pero hay daños que se pueden ocasionar que por el mismo taponamiento de las tuberías, entonces estamos poniéndonos de acuerdo para ver la solución inmediata y poder resolver ese inconveniente que pues puede ocasionar mayores inconvenientes en el libramiento de Chimaltenango. Sabes que cuando regresemos hablaremos del plan que presentó ya el gobierno de Guatemala hoy para la reactivación económica de nuestro país. ¿En qué consiste? Entérese y estaremos analizando esta situación al volver. Así es, así que por favor no cambie, solo recuerde algo, somos a la medida. El proyecto contempla 3 ejes bajo 10 líneas de acción y más de 50 actividades focalizadas en la reactivación económica del país. Como mencionamos antes, cada eje estratégico tiene sus líneas de acción, que en total son 10. Para recuperar y generar nuevos empleos tenemos 4 líneas. La primera, que es indispensable, promover y cumplir con los protocolos de bioseguridad. La 10ª línea de acción se enfoca en recuperar la confianza. En esta pandemia muchos consumidores han perdido muchos bienes y muchos servicios. Sectores como el turismo y el entretenimiento tienen el enorme reto de adoptar protocolos sanitarios estrictos. Es el año de la reactivación económica y social,
¿verdad? Hay proyectos que definitivamente van a poner a Guatemala en un lugar donde no hemos estado, las perspectivas son positivas, las remesas van para arriba, la recaudación va para arriba, la inversión va para arriba, y eso nos va a permitir arrancar nosotros en el 2021. Estamos a través de los consejeros comerciales recibiendo esa información pertinente que nos permita saber qué productos guatemaltecos colocar en cada país, pero también el potencial que tenemos en otros sectores. Esos sectores los vamos complementando con la información que el Ministerio de Economía recoge. Asimismo, se contemplan una serie de acciones de apoyo agrícola a través del Ministerio de Agricultura, junto con el impulso de proyectos energéticos en la cartera de energía y minas. Se espera que en 2021 se obtengan resultados concretos del proyecto. Bueno, definitivamente hablar de la recuperación económica de Guatemala es algo vital de conformidad a todo lo que ha pasado, consecuencia de esta pandemia del SARS-CoV-2 en el mundo y sobre todo en nuestro país. Veamos estos datos, por favor, ahí los tiene usted en pantalla. El plan de recuperación económica del cual está hablando precisamente el gobierno de Guatemala pretende generar nuevas fuentes de ingreso mediante 3 ejes estratégicos principales. Número 1, recuperar y generar nuevos empleos. Luego, atraer más inversiones estratégicas al país y por último, fomentar el consumo de bienes y de servicios por parte de los guatemaltecos. Esto está ligado a ejes que son transversales y el primero de ellos es la salud, la seguridad ocupacional, la innovación y la sostenibilidad. Es evidente por lo que han expresado los ministros, sobre todo el ministro de Economía, que lo que hace falta fuera de los proyectos, de las ideas, en dinero. Se cuantifica, según el gobierno de Guatemala, en 4.500 millones de quetzales. Y eso es precisamente, si tú lo recuerdas, lo que hemos venido analizando en cuanto a lo que se ha aumentado de este año en cuanto a petición al año 2021 en el presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Ahora, hay que ver entonces realmente cómo puede esto ir mejorando, puede ir impactando y cómo se puede conseguir realmente una reactivación económica pronta para nuestro país. Y hay que tomar en cuenta, Julio, que obviamente es algo urgente que se puede empezar a poner en marcha, porque sabemos la situación económica puede repercutir en distintos problemas sociales. De hecho, hablábamos con expertos en el tema de seguridad y ya aseguran que ha ido dándose un repunte en el caso de los hechos delictivos. Así es. Y que esta situación incluso podría empeorar si no se hace algo en cuanto a mejorar la situación económica de nuestro país. Por eso es importante la presentación de este tipo de proyectos y sobre todo esas alianzas que se vayan haciendo, Julio, porque sabemos que obviamente el gobierno central necesita de las mismas. Aquí es donde hay que pensar también en soluciones alternas, pero que sean soluciones prácticas. Por ejemplo, el tema del cooperativismo para fomentar que quienes se dedican al mismo giro de negocios puedan potencializar lo que ellos ya tienen uniéndose a otros que se dediquen a lo mismo. Número 2, también tenemos que hablar de créditos blandos. Y es que al final de cuentas la micro, mediana y pequeña empresa en Guatemala termina siendo la mayoría. Hay por lo menos unas 7,000 personas que están dedicados a esto. Ellos pueden generar más trabajo si por supuesto tienen acceso a estos créditos blandos, que por lo general no se les otorgan. Entonces ahí vemos esta otra situación. Y por supuesto habrá que pensar también en otros de los grandes factores que ojalá pues también puedan reactivarse, como el de reactivar la misma industria turística, aunque eso conlleva también ciertos riesgos a la salud, ¿no? Efectivamente, Julio. Mira, en el punto del cooperativismo me llama la atención porque obviamente en esta crisis lo que se ha visto es que hay diversos sectores que se han unido, que se han echado la mano, si lo queremos llamar de una forma así más popular, en el sentido que han buscado la manera de ayudar a otros, aunque vendan el mismo producto. He visto cómo varios de verdad han echado para adelante y han buscado soluciones también para seguir subsistiendo, Julio, en sus negocios. Este es un punto que hay que sacar entonces los puntos buenos de la crisis. Siempre se dice, en una crisis hay que sacar esos puntos buenos para que de esta forma se pueda recuperar de esta situación. Y podría ser una muy buena opción. Grandes potencias económicas incluso tienen estos sistemas y les ha ayudado muy bien y reconocen que si se unen van a ganar más, porque obviamente tienen mayor posibilidad de competir contra
empresas más grandes. En Latinoamérica tenemos que voltear a ver en este tipo de temas como el cooperativismo mismo y el emprendimiento de la mediana y pequeña industria y empresa, el hecho de lo que ha hecho Chile, por ejemplo, ¿no? Para reactivar su economía y convertirse en lo que es el día de hoy. Y eso que estamos hablando antes de ver los otros datos, que Chile pues es un país, si bien es grande territorialmente, no tiene todas las cualidades, capacidades y potencialidades que hay aquí en Guatemala. ¿Más datos para el análisis? Claro que sí. Sandy, por favor, veámoslos. Hablamos del primer punto, que es el tema de la recuperación económica, pero especialmente en la generación de las fuentes de empleo. Sobre este primer eje se trabajan algunas líneas de acción, como por ejemplo los protocolos de bioseguridad para operar, también facilitar el acceso a los instrumentos financieros, la mayor seguridad en el mercado laboral y fortalecer cadenas de valor también. Sobre el segundo eje, las líneas de acción son la creación de un marco legal favorable a la inversión, identificar proyectos de infraestructura productiva, también atraer inversiones para la relocalización también y mejorar el clima de los negocios. Y sobre el tercer eje, se trabajará en estimular la demanda, identificar nuevas oportunidades en el comercio exterior y también promover la recuperación de la confianza en el consumo. Es importante, Julio, y ojalá que se logre esa recuperación porque sabemos que todos salimos ganando al final. Claro que sí, Sandy. Yo propongo a estas alternativas que tú has dado también otra que no hemos potencializado y que sí lo ha hecho, por ejemplo, El Salvador, que sí lo ha hecho Nicaragua y Costa Rica, el hecho de la creación de zonas francas, que obviamente por la posición geográfica que nosotros tenemos... Está pendiente la ley de aprobación. Es correcto, entonces ahí es donde tenemos que ver si tenemos estas zonas francas, si damos una certeza legal, una certeza jurídica y una seguridad bastante mediana, digamos, al país, podemos atraer de manera tal vez más sencilla la inversión a Guatemala, para que entonces vengan aquí estos empresarios, estos inversionistas extranjeros particularmente, a poner sus empresas, a crear sus plantas, a atraer sus bodegas a las zonas francas, pero van a necesitar la mano de obra de Guatemala y por ahí también podemos encontrar alternativas. Y sabemos entonces, ya para ir concluyendo, si hay países que están cerca del nuestro, que ya están explotando este punto, que están aprovechando, incluso nos pueden ganar incluso a nosotros esa oportunidad que podamos tener. Por eso es necesario que en el Congreso se pueda analizar esta situación y finalmente decidir. Podría ser una de las opciones, en especial en este momento que se busca esa reactivación económica. Yo creo que tenemos que dejar ya para el análisis en casa de nuestros televidentes lo siguiente, es decir, Guatemala definitivamente en Centroamérica siempre ha sido la potencia más importante en lo económico, pero en aspectos como los que hemos mencionado hoy en esta noche y seguramente otros que usted sabrá todavía de mejor manera, tanto Costa Rica como El Salvador están tomando ventaja, pero lo peor de esto es que Nicaragua también ya nos está ganando la partida, entonces tenemos que reinventarnos y apostarle a estas nuevas vías y formas de desarrollo económico del país. Bueno, Julio, vamos a concluir entonces con este análisis. Haremos una pausa, pero hay otras noticias que usted debe conocer. Ya regresamos. Somos nosotros a la medida. ¿Sabe usted que el Banco Interamericano de Desarrollo notificó el día de hoy a las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas cuándo es que va a entregar los fondos, esto va ligado a lo que acabamos de analizar, para el apoyo a la mediana y pequeña empresa, es decir, las MIPYMES aquí en Guatemala? Por favor, vea la información. Los 125 millones de dólares que quedaban pendientes por parte del BID serán entregados a partir del 5 de octubre. El retraso se tuvo por la elección de presidente de dicho organismo internacional. Es un préstamo de apoyo presupuestario del BID de 250 millones de dólares, de los cuales ya desembolsaron 125 y los segundos 125 los iban a desembolsar la primera semana de septiembre. Al final del día se decidió llevar a directorio otra vez el préstamo, por lo cual nos confirmaron el día de hoy cabalmente que lo van a estar desembolsando la semana del 5 de octubre. Entonces nuevamente hubo una especie de atraso, probablemente cabalmente, pues por el tipo de préstamo de apoyo presupuestario, por el cambio de autoridades que viene, pero sí lo estaríamos esperando cabalmente para el 5 de octubre próximo. Para licitar proyectos del sector petrolero se pretende licitar precisamente un proyecto de exploración. Así lo dieron a conocer las autoridades de Energía y Minas. También estamos lanzando a finales de este año una ronda de licitación para 6 áreas de exploración petrolera.
van a ser lanzadas, entonces ya hablamos de energía eléctrica, ya hablamos de exploración petrolera, y también Guatemala tiene un potencial minero importante que tenemos que reactivar. Estamos abiertos a que inversionistas de otros países vengan y confíen en nuestro país. Los 125 millones de dólares que quedaban pendientes por parte del BID serán entregados a partir del 5 de octubre. El retraso se tuvo por la elección de presidente de dicho organismo internacional. Y otro de los temas importantes que usted conozca es que las autoridades de gobierno y los transportistas de maíz específicamente han iniciado ya las reuniones a efecto de encontrar una solución a los problemas que está afrontando este sector. Vea la información aquí en A la Medida. Este miércoles, autoridades del Ministerio de Gobernación, de la Cartera de Agricultura y de la Superintendencia de Administración Tributaria se reunirán con transportistas del maíz para resolver las inconformidades de este sector. El señor ministro muy amablemente nos accedió a la reunión hoy a las 11 de la mañana. Él una varita mágica no la tiene y lo sabemos claro, pero él se comprometió a darnos una reunión mañana con gente de SAT, el ministro de Agricultura y él. Ya nos confirmó, hace un ratito acaba de confirmar de que sí nos la van a dar. No nos vamos a mover de aquí hasta demostrar que aquí la gente es trabajadora, gente luchadora, gente que quiere salir adelante. Los transportistas sostienen que hasta no ser atendidas sus demandas, el transporte de maíz seguirá paralizado, pues permanecerán en la central de mayoreo, CENMA. Voy a ser realista y no quiero mentirle a la población. Mientras no nos den respuestas claras, no va a haber maíz. Señalan cobros indebidos por parte de la PNC al momento de trasladar el grano básico. Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por su sintonía. Hasta mañana. Así es. Nos vamos, pero regresamos. Chao.